Se ha unido a nuestra mesa de la redacción abierta William Cárdenas, que es presidente de la Plataforma Democrática Venezolanos en Madrid. William, muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿qué te parece, en primer lugar, cómo calificarías la actuación del gobierno de Pedro Sánchez en las últimas semanas? Esa tibieza, ese querer no mojarse, no ha estado liderando España como país hermano de Venezuela, país que nos une un montón de vínculos con Venezuela, como con el resto de países americanos. No ha tenido el liderazgo que se hubiera querido, ¿verdad? Que esperábamos. Los venezolanos esperábamos que España asumiera ese rol fundamental que tiene en la Unión Europea en relación a los temas iberoamericanos. Pero lamentablemente no ha sido así. No ha sido así y eso ha conducido al resto de Europa a una situación incomprensible. Le dieron 8 días de plazo a Nicolás Maduro para que convoque elecciones. Bueno, esto es un auténtico disparate porque, en primer lugar, Nicolás Maduro ya no es el presidente legítimo de Venezuela. El presidente legítimo es el señor Juan Guaidó, porque así lo establece la Constitución. Pero en segundo lugar es que la misma Unión Europea había desconocido las elecciones organizadas por Maduro el 20 de mayo pasado. O sea que, ¿cómo le vas a pedir a una persona que ya te ha demostrado que lleva a cabo elecciones fraudulentas que realice y convoque unas elecciones, ¿no? Además, ¿cómo hacer eso con una narcotiranía? Que todos sabemos lo que hay allí. O sea que no ha sido la posición más sensata y de alguna manera ha llevado a Europa a trancas y barrancas en una crisis política que tenía que haber estado muy clara desde el principio. Los principios y valores de la Unión Europea son la defensa de la libertad, la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos, y eso es lo que está reclamando el pueblo venezolano, ¿no? William, en las últimas semanas, los últimos días ya más de 40 muertos, habla de 43 muertos según la ONU. No parece que el régimen chavista, que Maduro, vaya a levantar el pie del acelerador, que no vaya a seguir reprimiendo las manifestaciones que se están produciendo en todas las ciudades de Venezuela. Hemos visto imágenes muy duras. También, Javier, te lo preguntaba a ti. El chavismo no tiene ningún tipo de reparos en atacar, en reprimir, disparando a la población. Manifestaciones en las calles que son reprimidas con disparos. William hablaba de la legitimidad del régimen. Claro, si partimos de la base que el régimen, si tú le pides como gobierno de España que convoque elecciones, está reconociendo que es un régimen totalmente legítimo. Ese era el contrasentido, ¿no? Aparentemente ha dado un vuelco de ayer a hoy y hemos escuchado unas declaraciones del presidente Pedro Sánchez en las que califica de tirano a Nicolás Maduro. Eso ya nos alienta y nos hace pensar que va a haber un cambio drástico, un cambio de 180 grados en la apreciación que se tiene desde el gobierno español de la crisis política que se está viviendo en Venezuela. También ocurrió un hecho muy importante que fue anunciado el mismo día de ayer. En el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Política Interior, la subsecretaria de Estado del Ministerio del Interior, doña Isabel Goicoechea, anunció que el Consejo de Ministros había aprobado conceder a los venezolanos que han llegado a España en situación de refugio, perseguidos, huyendo de la narcotiranía venezolana, concederles la residencia temporal excepcional por ayuda humanitaria. Yo creo que son dos cambios. Esto lo veníamos reclamando nosotros desde hace mucho tiempo con una campaña cuya iniciativa ha estado a cargo de la ONG Un Salvavidas para Venezuela, pero que nos evidencia que hay un cambio significativo en la postura del gobierno español. Lo ha mencionado, perdona Javier, ahora vamos contigo. Lo ha mencionado William Cárdenas, el presidente Pedro Sánchez, que ha calificado a Maduro de tirano. Esto lógicamente nos da pie a pensar que la posición del gobierno se va a endurecer respecto a Venezuela, al gobierno chavista de Venezuela. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Sánchez. Libertad para ser libres. Así quien contrapone socialismo y libertad, quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia, no es un socialista, es un tirano.
y por tanto los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la Internacional Socialista. Es muy gracioso porque el otro día el gobierno de España decía que Maduro era todo lo opuesto a la izquierda. Esto me parece tremendo. Esto es como cuando los comunistas en el bloque occidental, durante la Guerra Fría, pues decían que bueno, todas las cosas que estaban ocurriendo en la Unión Soviética, todas esas muertes, que en realidad esa no era la verdadera izquierda, que no era el verdadero socialismo, que no era la verdadera aplicación de las teorías marxistas. A mí me sorprende que nunca es la verdadera izquierda. La izquierda hace disparates a lo largo y ancho de todo el mundo, pero nunca la izquierda. O sea, la izquierda buena siempre está por venir. Volvemos a ver que el enésimo ensayo de laboratorio parece ser que no funciona, y como no funciona, pues bueno, esto no ha sido así, pasemos al siguiente, ¿no? Pero en lo que estáis comentando ahora, yo creo que en la esfera internacional hay algo muy importante. Ayer salió una noticia en Russia Today, un órgano bueno, cercano al Kremlin, digamos, aunque sea una entidad privada, en el que aseguraba que bueno, Putin estaba ya a punto también de quitar el apoyo al régimen de Maduro, porque por lo visto Trump, como se había portado bastante bien con él, pues como una especie de moneda de cambio, y se presupone también que si pasa esto con Rusia, China vaya detrás. Si Rusia y China se caen, digamos, de apoyando a Maduro, que por cierto Rusia le ha exigido los 100 millones de dólares que le debe, por lo visto, supongo que en temas de defensa, vemos que los dos grandes soportes del régimen chavista están fuera a nivel internacional. Ya solo quedaría Cuba, que bueno, ya sabemos que es Cuba, que también estabas comentando hasta ahora, bueno, Cuba es el hermano mayor o el primo, el que ha enseñado al régimen chavista, Maduro, a hacer todo lo que está haciendo, que es a reprimir al pueblo violentamente. El ejército cubano está, los mandos del ejército están en Venezuela. Claro, eso es uno de los problemas de esta crisis. Esta no es una crisis normal, es una crisis internacional en donde Venezuela es un país ocupado por varios ejércitos, por más de 20.000 efectivos del castrocomunismo cubano, por las fuerzas del ELN y por los refugiados de la FARC. O sea, no podemos olvidar que Chávez le otorgó a esa organización terrorista la condición de país, territorio, refugio para sus elementos. Ahora, hay algo que yo quiero puntualizar. Aquí nadie puede eludir sus responsabilidades. El fracaso es absoluto de la izquierda. La revolución de Hugo Chávez era una revolución socialista, marxista, de izquierda. Todos los postulados, todo el discurso y todo lo que se llevó a cabo, estatización, el discurso de odio de pobres contra ricos, aquella idea de que el marxismo nos iba a dar, le iba a dar al pueblo venezolano la solución a sus problemas, las expropiaciones de las empresas, exacto, el expropiese que recordamos. Pero no solo en Venezuela, porque todo lo que ha pasado en Iberoamérica en los últimos 20, 30 años... Hispanoamérica, ¿no, Javier? Iberoamérica, bueno, Hispanoamérica, Iberoamérica también, porque precisamente voy a por Brasil. Es decir, todo esto es la fábrica del Foro de Sao Paulo. Claro, todo claro. ha ido cayendo de estos y populismo de izquierda. Apoyados por Cuba, por Rusia, por China. Exacto. O sea, a cambio de materia países, además mercenarios ideológicos de la izquierda que han estado comprometidos en Venezuela. Aquí tenemos ahora en España una franquicia comunista que salió de Venezuela con el grupo de jóvenes de Podemos, que no merecen el más mínimo respeto porque actuaron durante mucho tiempo, ejercieron funciones de asesoramiento, eran mercenarios ideológicos de un régimen vinculado con el narcotráfico, con el terrorismo internacional, con graves crímenes de lesa humanidad y con delitos económicos. Bueno, y estos se venden ahora como demócratas. No, por Dios. No, más, ahora que dice usted lo de Hamas, lo del terrorismo, precisamente hay que matizar. Hamas, estas entidades islamistas, están protegidas por el gobierno de Maduro en territorio venezolano, concretamente tienen centros de entrenamiento en la isla de Margarita. Entonces, entiendo, o digamos, la gente tiene que entender que un país como Estados Unidos no puede permitir que a sus espaldas estén grupos terroristas a punto de actuar, porque estamos teniendo que grupos islámicos que no pintan nada en Oriente Medio, perdón, en Iberoamérica, porque no hay inmigración suficiente, tienen una especie de paraíso para entrenarse y gestarse, ¿no? William, le quería hacer una pregunta. Vamos a ver, pero antes de que veamos las declaraciones del embajador de Venezuela aquí en España, que ha sido invitado en la televisión española de Todos, esta mañana en el programa de los desayunos, me gustaría preguntarle, William, sobre la figura de Juan Guaidó. ¿Qué es lo que los venezolanos pueden esperar de Juan Guaidó? Si va a ser
la figura clave, si va a tener peso en esa transición democrática que se espera que haya en Venezuela. Bueno, yo quiero reafirmarme un segundo antes, reafirmarme la idea de que eso que dijo el presidente Pedro Sánchez, de que esto no tiene nada que ver con la izquierda y que este es un tirano. No, óigame, que usted ha estado... Es que eso es socialismo. Ha estado cobijando a ese tirano, que todos los partidos de izquierda, la Internacional Socialista, les han estado dando tribuna y los han estado manteniendo. En relación a Juan Guaidó, tengo que decir que es un joven venezolano, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, la asamblea elegida por el pueblo venezolano, y prácticamente el único poder y refugio político que le quedaba a quienes luchan por la libertad en Venezuela, y que viene de una experiencia política importante. O sea, es un joven, tiene 35 años o así, pero con bastante trayectoria como para poder ejercer el compromiso increíble que le asigna la Constitución. Usted tiene que llevar el país hacia las nuevas elecciones. Eso obligatoriamente va a pasar por un periodo de transición. Bueno, este muchacho, este joven, digo muchacho en el sentido más bonacible, cariñoso, ¿no? Sí, cariñoso de la palabra, porque aunque es joven, ha demostrado que tiene madurez y ha demostrado que sí, que es el hombre que probablemente por venir con una imagen absolutamente desconocida, ha permitido que todas las fuerzas políticas tan divergentes y que han tenido una serie de diatribas que las han llevado a estar separadas, ahora estén unidas en torno a la solución del problema, ¿no? También hay que reconocer, con el tema de Brasil, por ejemplo, que cuando tienes a Estados Unidos detrás, la seguridad también que te ofrece eso es mucho mayor. A Guaidó se le ve que está cómodo porque sabe que tiene que actuar, ¿no? Vamos a ver ahora sí lo que decía el embajador de Venezuela esta mañana en Televisión Española. Es una demostración de que en Venezuela hay democracia. Hay manifestaciones opositoras siempre. Un político al que yo respetaba mucho, independientemente de que no tengamos la misma visión política, ha querido comparar al presidente Maduro con Franco, con Pinochet. ¿Usted cree que Franco habría permitido que en una plaza pública alguien se autoproclamara? ¿O habría permitido manifestaciones convocadas de esta manera? ¿O Pinochet? ¿O llenaría un estadio de gente como hizo y mata a los maestros, a los cantores populares como a Víctor Jara? Y hoy es más evidente que nunca que está capitaneando, dirigiendo un golpe de Estado contra Venezuela que ha venido preparando a lo largo de los últimos años, la actividad que no ha cesado desde que llegó el presidente Chávez a Miraflores, al poder, y que se ha expresado un golpe de Estado en el 2002, sabotaje petrolero, como parte evidente de una guerra económica, que se sigue implementando con un bloqueo financiero bajo la premisa de sanciones, como si tuviesen un derecho a castigar a un pecador. Bueno, a mí me gustaría hacer una reflexión. Ha hablado de Pinochet y de Franco, que ellos no hubieran permitido esas manifestaciones. Lo que se tendría que preguntar el señor embajador es por qué no había esas manifestaciones. Quizás porque aquí el pueblo español en los años 60 y 70 no pasaba hambre y miseria como si la está pasando el pueblo de Venezuela. Esa es una de las reflexiones que yo hago. Este señor no termina de enterarse de que el pueblo no le pidió permiso a nadie. Esto no es una manifestación al uso. Esto es una auténtica rebelión popular. La gente se ha ido y se ha echado a la calle a decir ya basta. No soportamos más este régimen en el poder. Aquí no hay posibilidades de que Maduro las autorizara o no las autorizara. Es el pueblo en la calle, convocado además por su presidente legítimo, por el presidente al que la Constitución le encarga la función de presidir el país durante este lapso y convocar elecciones, ¿no? Bueno, pues aquí va a acabar nuestro bloque dedicado a Venezuela. Muchísimas gracias, William Cárdenas. A la vuelta de la publicidad va a seguir con nosotros unos minutos más Javier Villamor. Vamos a analizar esa crisis de Podemos. Tenemos que seguir ahondando en algunas cuestiones políticamente incorrectas, también sobre el feminismo que hemos analizado con Javier Villamor. A la vuelta, no se vayan.